¿Cómo están mis queridos amigos y amigas? Bueno, lo que le había prometido también, ¿cierto? Que hoy día vamos a estudiar el santuario celestial, el que inauguró el Señor Jesucristo una vez que Él ascendió a los cielos. Pero este santuario celestial está muy relacionado con una fiesta que estaba en el Antiguo Testamento, de varias cosas que se hacían en el santuario, el día de la expiación. Y de ahí lo vamos a relacionar con el santuario celestial. El tema de hoy día se encuentra en el libro de Levíticos capítulo 16, el día de la expiación, el día de la purificación, de la santificación, el día en el cual el pueblo de Dios, Israel, se ponía a cuenta con Dios, y en el día de la expiación se hacía una limpieza por todos los pecados que habían quedado ahí registrados en el santuario terrenal, y se comenzaba a vivir nuevamente como un libro en blanco Dios les da. Todos los seres humanos nosotros hoy día somos pecadores, nadie puede decir que no haya cometido pecado, y vamos a ver el plan de la salvación, cómo el Señor tenía en Cristo Jesús y en su santuario celestial la hora de purificar nuestras almas para conseguir la salvación. Vamos a ver un poquito de qué se trataba este día de la expiación que se realizaba, ¿ya? Vamos a leer un poquito, vamos a ir explicando, ¿ya? Dice lo siguiente acá en la escritura: hará traer Aarón el becerro de la expiación, que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. En primer lugar, acá, el sumo sacerdote era el único que podía entrar una vez en el año en el lugar santísimo, como vimos en el otro tema, ya en el santuario terrenal. En el lugar santísimo, solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año para hacer expiación por los israelitas. Pero lo curioso, como el sumo sacerdote era imperfecto, él tenía que hacer expiación por sus propios pecados y además por su familia, por su casa. Versículo 7 dice: después tomará, dice, los dos machos cabríos y los presentará, dice, delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suerte, dice Aarón, sobre dos machos cabríos, una suerte por Jehová y la otra suerte por Azazel. Cuando se efectuar, que además se efectuaban varios sacrificios, pero nosotros lo vamos a centralizar en estos dos, se escogían dos machos cabríos y se echaban por suerte. Uno era por Jehová, es decir, que se iba a sacrificar, y la sangre de ese macho cabrío se iba a comenzar a purificar, porque el procedimiento en el día de la expiación era de varias maneras, ¿ya? Primero, una vez que se efectuaba, entraba el sumo sacerdote entraba con incienso, con un incenciario, y primero comenzaba a llenar el santuario adentro con incienso, después salía y volvía a entrar, comenzaba, ¿cierto?, a llevar la sangre del macho cabrío para hacer reconciliación con Dios, después salía y volvía, y tenía que comenzar después a purificar los muebles que estaban allí. Pero acá, hablando lo siguiente, dos machos cabríos. Uno era por Jehová, que se iba a sacrificar, y el otro por Azazel. Y el versículo 9 dice: hará traer, dice Aarón, el macho cabrío sobre el cual cayera la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Ese iba a ser sacrificado. Y dice el versículo acá: más el macho cabrío sobre el cual cayera la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlos a hacer al desierto. Aquí estos dos machos cabríos tenían un propósito. Hay algunas personas que dicen acá que Azazel representa al diablo. No se puede representar al diablo acá, porque el diablo no está dentro del plan de la salvación del santuario. Estos dos machos representan al Señor Jesucristo. El que era sacrificado por Jehová representa el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz. Y el Azazel significa que este viaja al desierto para reconciliar. También el Señor Jesucristo también fue a otro lugar, fue al cielo, la segunda etapa en el santuario celestial, que Cristo Jesús asciende al cielo para comenzar con la otra etapa del sacrificio, más bien dicho, del plan de la salvación, que era interceder por nosotros. ¿Qué significa Azazel? Azazel también representa al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque como se llevaba los pecados, por llamarlo así, Cristo es el que aleja los pecados de nosotros, en el sentido que tiene la capacidad, Él, solamente Él,
de poder en él conseguirse el perdón de los pecados, ¿ya? Por eso el que carga bíblicamente los pecados del Señor Jesucristo. No podría ser el diablo como algunos opinan, ¿ya? Aquí en el libro de Isaías es bien claro quién es el que iba a cargar nuestros pecados, ¿ya? Aquí en Isaías 53 y el versículo 6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él, hablando de Jesús. Cargó en aquel, como está en nuestra Biblia, ¿ya? Es decir, que Jehová el Padre carga sobre Jesucristo el pecado de todos nosotros. ¿Y quién es el que carga nuestros pecados? Recuerden que el diablo fue el que originó el pecado en el mundo. El que carga los pecados es el Señor Jesucristo. Azazel representa cuando Dios aparta los pecados que nos condenaban de nuestra vida. Así que ahí se encuentra en este día la expiación. Versículo 11 dice: hará traer, dice Aarón, el becerro, dice que era de expiación suya, y hará reconciliación por sí y por su casa. Y lo degollará, dice, en expiación del becerro que es suyo. Tenía que hacer expiación primero por él. Después tomará, dice, un incenciario lleno de brasas de fuego del altar delante de Jehová, por sus puños, dice, lleno del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo. ¿Quién de lo primero que hacía él? Recordar que el incienso representa las oraciones. El Señor Jesucristo es el único que lleva, porque acá el sumo sacerdote, de cierta manera, está prefigurando de manera simbólica al Señor Jesucristo. ¿Quién era el único que llegaba al lugar santísimo para llevar las oraciones? Era el sumo sacerdote. ¿Quién es el único que puede llevar como intercesor las oraciones ante el Padre? Es el gran sumo sacerdote, el Señor Jesucristo. Eso es lo que representa el incienso, el perfume, las oraciones de nosotros, que Cristo las presenta ante el Padre. Recuerden que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Y la Biblia, San Pablo a Timoteo dice: Jesucristo hombre. No hay nadie, no hay más intercesores por nosotros los cielos. Una sola persona. Y dice el versículo 13: y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio, es decir, que la tapa del arca que está sobre el testimonio, para que no muera. Este sacerdote, si no se reconciliaba bien con Dios, iba a morir. No es el caso del Señor Jesucristo. La diferencia entre el Señor Jesucristo, que el Señor Jesucristo nunca cometió pecado, Él es inmortal, es un sacerdote perfecto. En el Antiguo Testamento los sacerdotes y los sumos sacerdotes eran imperfectos y por eso morían, ¿ya? Le llegaba la muerte. Dice el versículo 14: tomará luego, dice, de la sangre del becerro y la rociará sobre su dedo, sobre el propiciatorio, al lado oriental, hacia el propiciatorio. Esta era la tapa del arca. Esparcirá por su dedo 7 veces de aquella sangre. Después degollaréis el macho que abrió en expiación por el pecado del pueblo. Ahora venía el otro en ese gran día de la expiación, por el pueblo, por la iglesia. Llevaréis la sangre detrás del velo adelante, y hará que la sangre, como lo hizo con la sangre del becerro, la esparcirá sobre el propiciatorio delante de la proposición. Así, miren lo importante acá, así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel y sus rebeliones y todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Bueno, haciendo un resumen, ¿qué es lo que queremos llegar con todos estos textos en los libros? Que esta misma obra que está aquí, el Señor Jesucristo, este día de la gran expiación, también la relaciona en los cielos. Vamos a ver acá la carta a los Hebreos. Vamos a ver cuándo comenzó este gran día de la expiación y cuándo terminará ya, porque todavía hay sangre expiatoria para poder conseguir nosotros perdón por nuestros pecados. Vamos a ir a Hebreos capítulo 9, ¿ya? En primer lugar, acá decía los siguientes pasajes bíblicos. ¿Qué le daba inicio al día de la expiación? Si nosotros nos damos cuenta, tenían que morir animalitos. Ya habían varios animalitos que morían en el día. Bueno, ¿qué representaba la muerte o los sacrificios animales? La muerte del Señor Jesucristo. Así que el gran día de la expiación comienza cuando el Señor Jesucristo es crucificado. Cuando el Señor Jesucristo es crucificado, ahí comienza el gran día de la expiación. Después el Señor Jesucristo está 40 días con nosotros. Después el Señor Jesucristo asciende a los cielos y se logra hacer lo que está acá. El Señor Jesucristo acá hace lo que está en Hebreos capítulo 9, versículo 12. Y mira lo que dice la escritura ahí.
Dice, no con sangre de machos cabríos, ni becerros, sino por su propia sangre. Entró, este verbo está en pasado. Es decir, que el Señor Jesucristo, cuando se escribió la carta a los hebreos, el Señor Jesucristo ya había entrado en el año 31, algunos dicen en el año 29, pero lo importante, en los primeros ciertos días después de la muerte del Señor Jesucristo, vamos a ver el año 31 de nuestra era común, Cristo asciende a los cielos y llega al lugar santísimo, a este santuario que está en los cielos, habiendo obtenido eterna redención por nuestros pecados. Y versículo 13 dice, porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada hacia los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más dice la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha, dice a Dios, limpiará nuestras conciencias de horas muertas para que sirvamos a un Dios vivo. Ahora el Señor Jesucristo entró, cuando Él ascendió a los cielos, entró al santuario real, al santuario celestial, al lugar santísimo. Por eso la Escritura dice que cuando el Señor Jesucristo ascendió a los cielos, se escucha la voz del Padre, que era una profecía, siéntate a mi diestra, hasta que ponga todos tus enemigos como banquillo para tus pies. ¿Qué es el lugar santísimo? Donde está la presencia de Dios. Cuando está la presencia de Dios en un lugar, ahí en el cielo, en especial, se llama santísimo porque qué más santo que la presencia de Dios. Y ahí en ese lugar está el Señor Jesucristo en este santuario celestial intercediendo. Todavía hay día de la expiación. El día de la expiación dura desde que el Señor Jesucristo murió hasta que en el santuario celestial Él deje de interceder. Ahí también, porque no quise yo buscar más texto, pero explicándole algo bien interesante. En el día de la expiación, cuando el sumo sacerdote hacía en la primera parte del santuario, él utilizaba primero una ropa diferente. Pero ya cuando ya iba a la mitad del santuario, se sacaba esa ropa y se ponía las ropas especiales que él tenía de sumo sacerdote para terminar el día de la expiación. Lo mismo va a suceder en el cielo, lo mismo en el cielo. En este momento el Señor Jesucristo está intercediendo por nosotros para que nosotros nos arrepintamos de nuestras malas acciones, para que busquemos al Señor. Pero tiene que ser en este tiempo de la gran expiación, desde Cristo crucifique hasta que Él se cambie la ropa y se ponga la ropa de Rey de Reyes y venga a esta tierra. Pero también como nosotros tenemos un gran problema. No sabemos cuánto tiempo Cristo va a seguir intercediendo por nosotros, porque no sabemos cuándo la hora de intercesión va a cesar en los cielos. Pero nosotros como seres humanos tenemos problemas, somos seres mortales. Nosotros un día podemos morir y podemos morir sin estar reconciliados con Dios o bien reconciliados con Dios. Por eso es importante, mis queridos amigos y amigas, buscar las cosas de Dios. Si nosotros hoy día escuchamos la palabra de Dios, hay un texto de la Escritura que dice que si tú hoy día escuchas la palabra de Dios, no debes tú poner duro, endurecer tu corazón. Todo lo contrario, cuando uno escucha la palabra de Dios, tratar que nuestro corazón se ablande, porque Dios pueda trabajar en nuestro corazón y pueda sacar de nuestra vida las cosas que están de más. Pero el Señor tiene el poder para añadir a nuestra vida las cosas que están faltando. Mis queridos amigos y hermanas y hermanas, que Dios los bendiga, es mi deseo. Bueno, mi deseo es que estos temitas, si les gusten, puedan ser provecho para su vida espiritual. Y la próxima semana estaremos subiendo otros temas de la palabra de Dios, porque la Biblia dice que la fe viene por oír la palabra del Señor. Que Dios los bendiga, es mi deseo, y vamos a hacer una oración. Padre eterno que estás en lo alto de los cielos, Señor, te damos la gracia que todavía queda día de la expiación, porque la palabra de expiación significa limpieza, purificación, Señor, de nuestras almas, para que cuando venga Jesucristo o llegue la muerte, porque la muerte puede llegar cualquier día, somos seres tan frágiles, la vida es tan frágil, un cáncer puede consumir una persona rápidamente, un accidente podemos morir en segundos, todavía hay sangre, Señor, que nos podemos estar a cuenta contigo, Señor. Que tú bendigas a nuestros hermanos, es mi deseo y oración, Señor, y que tú seas con ellos y seas con nosotros, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanito, que Dios los bendiga, suscríbete al canal, ¿cierto? Y también comparte este tema con otras personas y que el Señor te bendiga.